ahora sí, iniciamos la unidad número 3, con la cual prácticamente casi estaremos concluyendo la cuestión de el tema de derecho laboral y empezamos con el derecho de seguridad social. En esta unidad vamos a tocar estos temas rápidamente. Ahí va. Vamos a hablar de la suspensión, de la rescisión de la relación laboral, de los derechos del trabajador cuando concluye una relación laboral y de la coalición y los sindicatos. ¿Listos? Bien, ahí va. Suspensión de la relación laboral. Cesación temporal de los efectos sin que sea imputable para el trabajador y tampoco para el patrón. A ver, ¿sí queda claro ese concepto que estamos señalando? ¿Lo vamos entendiendo, compañeros? ¿O no? Entonces, aquí está este tema. La suspensión de la relación laboral y no es imputable ni al trabajador y tampoco al patrón. ¿Por qué causa se suspenderá? Vamos a verlo a continuación. Ahí va. Primera referencia. Enfermedad contagiosa del trabajador y que esto no constituya un riesgo de trabajo. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Es claro? Muy bien. Siguiente punto. A partir de este momento, lo que le va a corresponder es al Instituto Mexicano del Seguro Social cubrir esta incapacidad. ¿De acuerdo? Ok. Señalábamos incapacidad temporal o enfermedad ajena a riesgos de trabajo. Lo mismo que destacamos, es un tema de seguridad social. ¿Está claro? Siguiente. Prisión preventiva del trabajador seguida de una sentencia absolutoria. Lamentablemente, esta trabajadora se vio inmiscuida en un tema penal. ¿Ok? Todo el proceso penal, todo el proceso legal que se llevó, vamos a suponer que conllevó un año. ¿Ok? En todo ese tiempo se suspendió la relación laboral. Cuando esta persona ha sido declarada inocente, el patrón la debe de reincorporar a la actividad que venía desempeñando con las mejoras que ese cargo hubiese obtenido. ¿Se entendió este tema o no, compañeros, compañeras? ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Sí, maestro. Ok. Siguiente. Arresto del trabajador. Dice la Ley Federal de Trabajo que cuando hay una causa por la cual no se puede acudir a la empresa, hay que avisar de manera inmediata al patrón, de ser posible, ¿verdad? ¿Qué pasaría en el siguiente caso? Fíjense que esta trabajadora se fue a echar unos alcoholes, además de, se fue el viernes, ¿ok? La detuvieron el sábado en la madrugada, ¿ok? Y esto implica que va a estar 36 horas de arresto, por lo que el día lunes, o a lo mejor lunes y martes, no asiste a trabajar. ¿Qué va a pasar con su relación laboral durante este arresto administrativo? Solamente se suspenderá. ¿Va a pagar el sueldo del patrón? Pues no, pero tampoco la va a rescindir. ¿Nos quedó claro? ¿Sí? Ok.
Trabajador es medio político y va a desempeñar un cargo de elección popular. Si tiene una duración de 3 años, si tiene una duración de 6 años o más, pues en ese tiempo va a quedar suspendida la relación laboral. Cuando termine su cargo público, se podrá volver a reincorporar a sus actividades. Muy bien. Si la ley me exige ciertos documentos y cuando mi patrón está revisando que yo no tengo esos documentos, me va a suspender y me va a dar un lapso de 2 meses para que entregue esa documentación. Si pasando el lapso de 2 meses no entrego los documentos, entonces se va a rescindir la relación laboral. ¿Quedó clara la suspensión? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora vamos a hablar de la rescisión de la relación laboral. ¿Qué es rescisión? La terminación. Los primeros puntos que vamos a ver es de que el patrón no es responsable. Y si el patrón no es responsable, ¿quién es responsable, compañeros? ¿Quién es? El trabajador. El trabajador. Ahí va, los ejemplos. Primero, el engaño del trabajador o del sindicato al presentar documentos o certificados falsos. Resulta que el trabajador me dice que tenía todas las aptitudes para desempeñar el puesto que se le está encargando y resulta que me presentó documentación falsa. ¿Sale? Entonces, en este supuesto, ¿qué va a conllevar este tema de rescisión, compañeros? Porque el trabajador me engañó en relación a sus capacidades. ¿Qué va a hacer el patrón? ¿Qué tiene que hacer? ¿Nada o sí? Sí, Pero, maestro, suspender sus labores. ¿Suspenderlas? Sí, o sea, despedirlo. Bueno, entonces el término sería rescisión, ¿sale? Que es muy distinto suspender con rescindir, ¿verdad? Sí, maestro, correcto. Ok, bien, seguimos. Siguiente punto. El trabajador incurre en faltas de probidad en contra del patrón, sus familiares o personal directivo. ¿Qué significa la probidad? Educación, implica un tema de reserva, implica un tema, pues de alguna manera también de pena, de buen comportamiento, de buenas palabras. ¿Ok? ¿Qué pasa si tenemos que nuestro trabajador nos falta el respeto, es una persona poco educada, es una persona exhibicionista, es una persona provocadora en el área de trabajo? Tenemos una causal para rescindir su relación laboral. ¿Nos queda claro? sí, Sí. El siguiente supuesto no es contra el patrón, la familia del patrón o personal directivo, es contra otro compañero de trabajo. Si esas actitudes, perdón, que toma el trabajador dañan la disciplina, también es una causal para dar por terminada la relación laboral. Les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si dentro de la empresa hubiese una pelea? Les pregunto, ¿realmente eso afecta a la disciplina dentro del centro de trabajo o no es así? claro, sí afecta. Ok, ¿qué hay que hacer con Sí, el provocador? ¿Qué va a pasar con el provocador? ¿Qué tendríamos que hacer laboralmente? Rescindir el contrato. Y sobre el se le da de provocado, baja. posiblemente sería un tema nada más de suspensión. ¿Se entiende? Sí. Ok, muy bien. Siguiente punto, compañeros. Ahí va.
Intencionalmente el trabajador ocasiona daños a los instrumentos de trabajo o de alguna manera es negligente con su uso. Le da un uso indebido. ¿Ok? Las herramientas de trabajo se tienen que utilizar para el fin para el cual fueron creadas, ¿verdad? ¿Se entiende o no? ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué pasa si el trabajador le da un uso distinto a estas herramientas? Las va a dañar, ¿verdad? Y si esas herramientas ponen en riesgo a la empresa, ponen en riesgo a terceras personas, ¿qué hay que hacer con esos trabajadores? ¿Qué haremos? Rescindirlos, ¿verdad? Imaginen un caso en una empresa de autobuses. ¿Qué pasa, mis estimados amigos, si el mecánico dentro de esta empresa resulta que no le da el mantenimiento al autobús? Y esto origina una situación de estos autobuses. ¿Qué hay que hacer con ese mecánico? ¿Qué ocurriría? ¿Fue negligente? Así es. Ok, hay que Tienes rescindirlo que rescindir el contrato. de su relación laboral. Y máxime también que a lo mejor hasta penalmente pueda ser responsable en el caso de que hubiese habido alguna situación, algún desenlace fatal, ¿verdad? O algún accidente que ponga en riesgo la vida de las personas o que también le genere una lesión que tarde más de 15 días en sanar. Máxime, no solamente el tema laboral, sino la cuestión penal en la cual ese trabajador puede encontrarse inmiscuido. ¿Se entiende? Siguiente. El trabajador es imprudente, no sigue las reglas de seguridad dentro de la empresa y pone en riesgo a él y terceras personas. ¿Sale? ¿Qué pasa dentro de una empresa constructora, compañeros? ¿Qué lineamientos tenemos que seguir dentro de esa empresa constructora? ¿Qué tenemos que utilizar? Equipo de protección. Equipos de protección, ¿verdad? Aquí lo vemos. ¿Y qué pasa si el trabajador se niega a utilizar ese equipo de protección? Se pone en riesgo él y a quién más, a terceras personas. A la empresa. No quieres seguir las reglas, ¿sabes qué? Pues como no quieres utilizar estos instrumentos, pues mejor, ¿sabes qué? Ahí muere. Mejor ahí termino la relación contigo porque no es si quieres, es que los debes de utilizar. Muy bien. Ok. Siguiente. Ahí va. Vean, por favor. Cometa el trabajador actos inmorales de acoso contra el patrón, personal directivo, familiares u otros trabajadores. ¿Sale? Es lascivo, es exhibicionista, pues y, provoca sexualmente a otras personas, las instiga, etcétera, etcétera. Además de la cuestión laboral, la cuestión penal que puede verse inmiscuida por temas de acoso sexual. Muy bien. Ok. El trabajador revela un secreto industrial. Ok. Imaginen un caso hipotético, pero a lo mejor sirve como base para que me entiendan esta causal. Tenemos a esta persona A que tiene un establecimiento comercial. Y este establecimiento funciona a través de una fórmula para la creación de un alimento, pues que tiene ingredientes muy en particular que le generan esa reputación. Y tenemos que para este patrón labora este trabajador B, que aprovechándose que él dispone de esta fórmula,
la pone en venta con terceros y esto le va a generar un menoscabo al patrón. Además de rescindir la relación laboral, hay una causa penal en contra de este trabajador. ¿Lo entendimos o no, compañeros? ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? Que el trabajador incurra en un periodo de 30 días a más de 3 faltas y que éstas no las pueda justificar. Muy bien. Recuerden que hay un reglamento interior de trabajo. Hay un contrato individual de trabajo, puede haber un contrato colectivo y hay un contrato ley. En estas disposiciones se establecen los derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones. ¿Qué pasa si hay una actividad que tiene que desempeñar el trabajador? El patrón le da la instrucción y el trabajador, sin justificación, desobedece esa instrucción. No quiere cumplir con esos lineamientos que se establecen dentro de estas disposiciones. ¿Qué puede hacer el patrón, compañeros? ¿Aguantarse? No, ¿verdad? Rescindir la relación laboral que tiene con su trabajador. Siguiente caso. El trabajador se niega a adoptar las medidas preventivas para evitar algún accidente. Y ya lo vimos con antelación, ¿verdad? ¿Se entiende? A ver, les pongo un caso. La pandemia del COVID. Se supone que había una obligación para que el trabajador mantuviera una sana distancia, para que el trabajador utilizara cubrebocas, guantes, gel antibacterial y en el momento que ya existían las vacunas, la obligación de vacunarse. ¿Qué pasa si durante la pandemia el trabajador dice, esos son inventos del gobierno, yo no uso cubrebocas ni utilizo gel antibacterial? ¿Ponía en riesgo a terceras personas? ¿Sí o no? Por no seguir estas medidas preventivas. ¿Ponía en riesgo, sí o no? Sí, profesor. Ok, ya estaba la vacuna y había una obligación de vacunarse. Y el trabajador dice, me vale, yo no creo esto porque es cosa del gobierno. ¿Qué podíamos hacer con ese trabajador que se negara a vacunarse, compañeros? Pues no quieres, está bien, es tu derecho, es tu autodeterminación, pero aquí pones en riesgo a más trabajadores. Con la pena, bye bye. ¿Se entiende? ¿Está Sí, claro? Ok, muy bien, muy bien. Bueno, eso ya lo vimos. Bueno, a ver, sentencia ejecutoriada que imponga pena de prisión. ¿Recuerdan el caso que les puse de que una trabajadora se encontraba inmersa en una cuestión penal? ¿Lo recuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí quedó claro? Pero ¿qué Sí. pasa si en ese caso se determina que sí es responsable del delito que se le imputaba? ¿Qué va a pasar? Vamos a dar por terminada la relación laboral. ¿Se entiende o no? ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí o no? Si hubiera sido absuelta, nada más era un tema de suspensión. Como no, adiós. Recuerden que les dije que había un periodo para que entregáramos los documentos que nos requiere el patrón. Si ese periodo pasa y no los presentamos, entonces, compañeros, se da por terminada
la relación laboral. Muy bien. Pongamos un ejemplo para que me entiendan esto. A ver. Resulta que tenemos en nuestra empresa a una persona que desde que la contraté se ostentó como contador. ¿Ok? Y resulta que al ver su expediente, pues me falta documentación que lo vincule, que lo acredite como contador. Le digo en primer lugar, ¿sabes qué? Te voy a suspender y te doy 2 meses para que me presentes tu documentación. ¿Sale? Si me entregas la documentación dentro de esos 2 meses, continuamos con la relación laboral. Si pasan estos 2 meses y no me entregas la documentación, entonces la relación laboral va a terminar. Le ponemos conclusión. Ponemos fin. Comentarios, dudas. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Muy bien. Rescisión laboral. Ahora, si no es responsable el trabajador, ¿quién es responsable? ¿Quién sería? El patrón. El patrón. Vamos a ver. El patrón me engañó en relación a la actividad que yo voy a realizar dentro de la empresa. Me establecieron ciertas condiciones en el contrato que en la práctica no se llevan a cabo. ¿Sale? Me engañaste, patrón. Entonces, yo puedo pedir la rescisión del contrato por causas imputables a ti. ¿Ok? El patrón realiza actos lascivos, actos injuriosos, actos de falta de respeto contra el trabajador. Hay hostigamiento, hay acoso sexual contra el trabajador. Muy bien. Ok, además de la cuestión penal que puede verse involucrado el patrón o su personal directivo. Muy bien. El patrón o personal directivo, ya mencionamos, realice actos que afecten la dignidad del trabajador y esto haga imposible que continuemos con la relación laboral. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí o no? El Sí, patrón, sin justificar, reduce el salario del trabajador. Se podría reducir pactándolo, se podría reducir estableciendo nuevas condiciones, pero no de forma unilateral. ¿Lo entendemos? Si yo te digo que vas a ganar 5,000 pesos a la quincena y sin avisarte ahora te pago 3,000, pues entonces eso no, ¿verdad? ¿Se entiende? Muy bien. Siguiente. Que quien no le dé mantenimiento, que quien no cuide los instrumentos de trabajo, quien que no los proporcione adecuados sea el patrón, entonces me pones en riesgo. Yo voy a rescindir la relación laboral. Llegamos al mismo caso de los autobuses. Imaginen ustedes ese caso. Ahí va. Trabajo para ADO y resulta que constantemente veo que los autobuses, pues del todo no se encuentran en las mejores condiciones mecánicas. Y siempre le hago el comentario al patrón de que este camión en particular, este autobús, tiene problemas mecánicos y no hace caso. Pone en riesgo mi seguridad y de las personas a las que voy a transportar o no, compañeros. Sí. ¿Sí o no? Entonces, yo como trabajador puedo decir, ¿sabes qué, patrón? Tú no estás cumpliendo, mejor me voy. ¿Por qué?
porque tú no me das estas condiciones de seguridad y esto puede conllevar a que yo tenga un accidente de trabajo. ¿Está claro? Muy bien. Siguiente. Que exista un peligro para la seguridad o salud del trabajador por faltas de medidas higiénicas en el establecimiento. Primer caso, vamos a hablar del tema de la pandemia. El patrón en las fuentes de trabajo no era una área prioritaria y me hacía ir a trabajar en la plena pandemia. ¿Me ponía en riesgo, sí o no? Ya no estamos en plena pandemia, sigue existiendo todavía, pero en el establecimiento no hay gel antibacterial y tampoco proporciona los cubrebocas el patrón. ¿Me pone en riesgo, sí o no? ¿Se entiende? Sí. ¿Está claro? Ok. El patrón es el imprudente, el patrón no sigue las medidas de seguridad dentro del establecimiento. Les pongo un caso. Carlos Slim tiene constructoras. ¿Es Carlos Slim? ¿Tiene el derecho a ingresar a la constructora sin los instrumentos de seguridad? No. No, No, tiene que seguirlos, ¿verdad? Porque pone en riesgo a las personas. El hijo del patrón puede agarrar el montacargas y utilizarlo como carrito y estar jugando dentro de la empresa. no. No, ¿verdad? Nos pone a riesgo. Entonces, esa es una causal para dar por terminada la relación laboral. El patrón exige conductas que menoscaben la dignidad del trabajador. Oye, vístete así. Oye, utiliza esto. Oye, compórtate así. Oye, pues eso va en contra de mi dignidad. No puedes hacerlo, patrón. Muy bien. Ok. ¿Qué puede exigir un trabajador en caso de que concluya una relación laboral y considere él que fue un despido injustificado? Podrá pedir a la autoridad laboral el tema de una indemnización que corresponderá en una determinada compensación económica que va a recibir el trabajador o su familia, o el tema, o una reinstalación, para que me reincorpore a mi actividad laboral con los beneficios que se hubiesen obtenidos por esas mejoras en mi actividad que vengo desempeñando. ¿Se entiende qué es indemnización y qué es reinstalación? No puedo pedir las dos, ¿eh? Una u otra. Las dos, no. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, Muy profesor. bien. Ahí va. La reinstalación, ¿qué es? La autoridad laboral le indica al patrón que el trabajador debe de continuar desempeñando su función. Sí, profesor. Ok. En las mismas condiciones que antes lo venía desempeñando. Vamos a respetar sus derechos laborales e inclusive vamos a aumentarlo en el caso que hubiese tenido mejoras, salarios, prestaciones y demás condiciones que se tenían y que son inherentes al cargo. Muy bien. El patrón queda exento de reinstalar al trabajador cuando éste tenga una antigüedad menor de 1 año. Trabajadores de confianza no pueden solicitar la reinstalación. También el trabajador doméstico tampoco lo puede hacer y tampoco los trabajadores eventuales. Ellos no pueden pedir la reinstalación. ¿Listos? Con el siguiente caso, ¿listos para que lo plantee? Ok. Esta tablita a ustedes Sí. como contadores les va a servir muchísimo en el siguiente caso. Veamos lo siguiente que vamos a señalar. Atención, por favor. Muy bien. Ahí va.
Si ustedes renuncian de forma voluntaria, ¿a qué tienen derecho? Tienen derecho a la parte proporcional de aguinaldo, tienen derecho a la parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, tienen derecho a la prima de antigüedad, siempre y cuando tengan más de 15 años de servicio. Si no lo tienen, entonces quitamos esta columna, ¿sale? Y tienen derecho a los salarios devengados. ¿Cuáles son esos? Los que ya trabajaron y que no les han sido cubiertos. Esto es la liquidación. ¿Hasta aquí estamos claros en el caso de que yo renuncie de forma voluntaria? Sí, ¿Sí? sí, profe. Ok. Ahora hay una causa que el patrón utiliza para decirme adiós. Hay una causa que justifique mi despido. ¿A qué tengo derecho como trabajador? A la parte proporcional de aguinaldo, a la parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, salarios devengados, y ahora sí tengo derecho a la prima de antigüedad. ¿Queda claro? Ahora bien, si el despido es injustificado por el patrón, ¿a qué tengo derecho como trabajador? Reiteramos, parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, salarios devengados, prima de antigüedad, 12 días por año, indemnización constitucional. Esto consiste en un pago de 90 días de salario integrado. ¿Se entiende? Y además, salarios caídos o vencidos. ¿En qué consisten estos? Ahí va. Fui despedido de mi desempeño, de mi labor que venía haciendo el 1 de agosto del 2023. Ok. Ahí va. Listo con esta línea del tiempo. Ahí va. Mucha atención, por favor. 1 de agosto 2023. Inicié una controversia contra ese despido. El juicio lleva todo este tiempo desarrollado. Solamente se puede pedir salarios caídos hasta por un año. ¿Ok? Si el juicio se resuelve en 120 días, ¿a cuánto ascenderían los salarios caídos? A esta cantidad. Desde que se dio el despido injustificado hasta que se resuelve la controversia. Estos son los salarios caídos. ¿Dudas, comentarios, compañeros? ¿Está claro? ¿Sí o no? Compañero, ¿está claro? Una pregunta. Por ejemplo, Dile. en un despido justificado por una hipótesis de un robo, Ajá. ¿aún así se paga todo eso o se descuenta la cantidad O que sea, supuestamente fue el robada? despido justificado por parte, o sea, el patrón justifica que el trabajador le robó. Así es. Bueno, tiene derecho a esto, aunque yo le recomendaría como abogado, si no quiere usted presentar una querella a la fiscalía y que de alguna manera ese trabajador tenga una responsabilidad penal, de alguna manera le diría, ¿sabes qué? Ahí muere tu liquidación, lo que te corresponda, porque si no voy a presentar la querella y ahí te haces responsable del delito que cometiste. Porque, o sea, no pudiese usted decir, no le pago nada, no, porque al final de cuentas, esta es una prestación que usted tiene que cubrirle.
O sea, no es una cuestión de que usted pueda decir, pues no le pago porque esto me robó. O sea, no es una cuestión que la autoridad tendría que resolver. ¿Se entiende? Sí, 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 gracias. Entonces, lo mejor es llegar a un arreglo con el trabajador. Si le robó una cantidad equivalente a unos 20,000 pesos y su indemnización acudía a esa cantidad, pues mejor. Pues vale la pena que dialoguemos con él, ¿verdad? ¿Ok? Sí, muchas gracias. Muy bien. Ok. Yo, profe, tengo una duda. Sí, dígame. ¿Existe algún fundamento legal en la cual te permita pagar proporcionalmente la prima vacacional? La prima vacacional, por supuesto. O sea, al final de cuentas, acuérdese. A ver, la proporcionalidad de la prima vacacional, bueno, más que nada, no es que la prima vacacional sea proporcional. Lo que va a ser proporcional de la prima es en relación a los días de vacaciones. No sé si me doy a entender. Vamos a poner, se Ujú. supone que me corresponderían en este momento de mis vacaciones, me corresponderían, porque no tengo el año, 6 días. En ese caso, ¿a cuánto ascendería la prima vacacional? ¿A cuánto sería? Mm, ¿A 12 días? No. Acuérdese A que es la el parte 20, profesional. que sería 1,5 días de prima vacacional. ¿Sale? La prima vacacional está en relación a los días de vacaciones. Y si me corresponde una parte proporcional de vacaciones, pues en esa relación tenemos que calcular el 25% de la prima vacacional. ¿Me entiende? Ok, Sí. sí, profe. Muy bien. Ok, siguiente punto. Imposibilidad para trabajar por incapacidad, por vejez o por cesantía. ¿Sale? Lo que venga después de todo esto es un tema del seguro social. ¿Sale? Pero el patrón en ese momento que concluye este vínculo por esas causales, me va a cubrir parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, ¿sale? Salarios de vengados que laboré y que no me han sido pagados y prima de antigüedad. ¿Está claro o no? ¿Sí o no? Me voy a retirar porque tengo más de 60 años y ya no me siento en condiciones de continuar laborando. Me voy a retirar por cesantía y ya voy a pedir que me pague el seguro social lo correspondiente por este retiro. Pero con mi patrón le digo, ¿sabes qué? Ya estoy muy viejo, ahí muere. Mi patrón me tiene que cubrir esas prestaciones que estoy señalando ya para concluir mi relación laboral. ¿Nos quedó claro? Sí, Ok. Sí. Siguiente. Eh, ¿Cuándo se concluye un contrato y la responsabilidad no es del trabajador, es del patrón? Y le digo, patrón, estoy rescindiendo este contrato porque tú eres responsable. ¿Qué le voy a pedir al patrón? Parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, salarios de vengados, prima de antigüedad, indemnización constitucional consistente en 90 días de salario diario integrado, salarios caídos de todo el tiempo que dure el juicio y además una percepción de 20 días por año. ¿Quedó claro, compañeros? ¿Vamos bien? en esta no hay límite de cantidades. ¿Cómo que límite de cantidades? O sea, por ejemplo, los 90 días tal cual, así sea un sueldo muy elevado, no hay un límite a pagar. No, salario diario integrado.
Ok, ¿sale? Lo que muchas le gracias. corresponda, lo que usted reciba como salario diario integrado. El límite en este caso va a ser en relación a los salarios caídos. ¿Por qué? Porque los salarios caídos solamente se podrán reclamar hasta del último año. No más, ¿eh? Nada más sobre un año. ¿Ok? Muy bien. Voy a terminar la relación laboral por una cuestión de incapacidad total o permanente por riesgo de trabajo. Si estoy asegurado en el seguro social, lo que viene después es un tema de seguridad social. Pero el patrón, para concluir la relación laboral, esto me tiene que cubrir. Parte proporcional al aguinaldo, vacaciones proporcionales y prima vacacional, salarios de vengados, prima de antigüedad. ¿Hasta aquí vamos bien? Eso es lo que me tiene que cubrir. Y si no tuvo el patrón la consideración de tenerme inscrito en el seguro social, entonces va a pagar la cantidad de 1095 días de salario. ¿Está claro o no, compañeros? Ese último caso solamente si no se tuvo la precaución de tenerme inscrito en el seguro social. Muy bien. Siguiente. Reajuste de personal. Hemos automatizado la empresa. De 100 trabajadores con todas estas máquinas solamente utilizaremos 20. ¿Qué vamos a hacer con los 80 que vamos a rescindir, compañeros? Esto es lo que les tengo que cubrir. Parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones y la parte de la prima vacacional. Salarios de vengados, ya se trabajaron y no se han pagado. Prima de antigüedad. Salarios caídos hasta en tanto se resuelva esta controversia de reajuste de personal. 20 días por cada año de servicios y además voy a pagar 4 meses de salario. ¿Se entendió el tema de reajuste de personal? ¿Sí o no? Quiero ¿Nos que los podría dar ejemplos... un ejemplo, maestro, de una empresa? O sea, en este tema de reajuste de personal. Por ejemplo, es como lo que le decía, ¿no? A lo mejor usted dentro de su empresa, normalmente, con todo lo que usted produce, requería de 100 trabajadores, ¿sale? Entonces, usted tenía 100 trabajadores. Sin embargo, usted ahora adquirió maquinaria, automatizó la empresa y ya no va a requerir de todos estos trabajadores que antes usted tenía. Ahora va a reducir su planta de tener 100 trabajadores, la va a reducir a 20. ¿Por qué? Porque ahora se supone que esos 20 trabajadores, con la automatización de la empresa, van a cumplir lo que antes hacían 100 trabajadores. A 80 trabajadores vamos a terminar la relación laboral con ellos y es lo que se conoce como reajuste de personal. ¿Se entiende? Ah, ok, pero con los conceptos que nos mencionaba ahorita sería como una liquidación, ¿no? Porque también llevan 4 meses de salario y lo que nos estaban mencionando. Exactamente, pues esto de esto, Pero bueno, es mucho más alto que una liquidación, las prestaciones son sí muy son más. importantes. Ok, ¿Ok? sí, gracias. Muy bien. Ok. Cierre de la empresa por caso fortuito o fuerza mayor. El responsable no es el patrón. De alguna manera ocurrió esa circunstancia. Por ejemplo, en el tema del COVID-19, ya la empresa ya no pudo sostenerse, ya no pudo con la pandemia y tenemos que terminar las relaciones laborales. Ya no puedo continuar. ¿Qué tengo que hacer como patrón? Como patrón voy a pagar parte proporcional al aguinaldo, parte proporcional de vacaciones y prima vacacional,
salarios de vengados, prima de antigüedad y una indemnización constitucional consistente de 90 días de salario diario integrado. Y ya integramos el salario, ya saben hacerlo, compañeros. ¿Lo entendemos? Esto, por ejemplo, es el caso de una tienda llamada Best Buy. Muy bien. ¿Comentarios, dudas? ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. Siguiente caso. ¿A qué tiene derecho el trabajador en caso de muerte derivada de un riesgo de trabajo? Tiene derecho la familia del trabajador a parte proporcional de aguinaldo, vacaciones, parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, salarios de vengados, prima de antigüedad, y si no se tuvo la precaución de tener inscrito a nuestro trabajador al seguro social, además hay que pagar una multa de 2 meses de salario por concepto de gastos de funeral y además de 5,000 días de salario. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Ok, muy bien. Mis estimados amigos, llegamos a los sindicatos, llegamos a las coaliciones. La coalición es una asociación temporal de trabajadores, no tiene registro, por lo menos tiene 2 trabajadores o 2 patrones que se van a reunir para la defensa de sus derechos. Esa es una coalición. Y los sindicatos es una unión de carácter permanente. Un sindicato es, como ya mencionamos, permanente. Se va a registrar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Por lo menos debe tener un total de 20 trabajadores. Se puede constituir un sindicato de patrones a partir de 3 patrones, pero los patrones son muy fifís, no se van a llamar sindicatos. Normalmente se van a denominar Cámara de Comercio. ¿Ok? ¿Y para qué se reúnen? Para el estudio, defensa y mejoramiento de sus derechos. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ok, ahí va. Sindicatos y su clasificación. Sindicatos gremiales. Estos van a abarcar a trabajadores de determinada especialidad. ¿Sale? Por ejemplo, a los trabajadores de la industria eléctrica. ¿Se entiende o no? Gremiales a una determinada actividad. Muy bien. Sindicatos de empresa. Van a abarcar una o varias sucursales, pero dentro de la misma empresa. Por ejemplo, el sindicato que se va a establecer para esta empresa denominada Bimbo. ¿Ok? Aquí está el sindicato de empresa. Este sindicato va a regir dentro de la matriz o dentro de las sucursales de esta empresa. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Sindicatos
industriales. Abarca a empresas que tienen la misma industria. Por ejemplo, a los trabajadores de la industria de el calzado. ¿Ok? Abarca a todos los trabajadores que se dediquen a esta área de la industria. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Entonces, aquí abarcamos a varios sindicatos. ¿Ok? ¿Sí está claro? Muy bien. Sindicatos nacionales de industria. Estos sindicatos van a regir en 2 o más entidades federativas o en su caso pueden tener vigencia en todo el país. ¿Se entiende? ¿O no, compañeros? ¿Sí está claro? ¿Sí? No sé si hablo solo. ¿Sí, compañeros, sí me escucharon? Hola, hola. ¿Sí quedó Sí, claro? maestro, sí escuchamos, sí. Muy bien. De oficios varios. Como no tenemos los suficientes trabajadores de un solo gremio, de una sola industria, posiblemente vamos a abarcar a trabajadores que de alguna manera desempeñan actividades que entre sí son distintas para todos estos sectores. Entonces aquí tenemos a los sindicatos de oficios varios. Abarca distintas industrias, abarca distintas profesiones. ¿Está claro? Los sindicatos van a tener, también tenemos los de patrones, que pueden ser locales en una entidad federativa o pueden ser a nivel nacional. Como les dije, se llaman cámaras de comercio. El registro del sindicato se va a hacer en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Los sindicatos deben de cubrir con determinados requisitos que vamos a ver a continuación. Ahí va. Los estatutos, que van a ser los principios que rigen al sindicato y también van a establecer su objeto social dentro de esos estatutos. La capacidad y representatividad son personas morales que tienen por objeto la defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Vamos bien? Ok. Tenemos que, como obligaciones, informar a la autoridad laboral sobre nuestra actuación como sindicatos. Si vamos a cambiar nuestra mesa directiva, hay que informárselo a la autoridad. Altas y bajas de miembros, hay que irlas actualizando. No podemos adquirir bienes que no tengan como fin el objeto del sindicato. No podemos intervenir en asuntos religiosos y no podemos ejercer la profesión de comerciantes. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Ok, ahí está. A ver si me van entendiendo la siguiente figura que voy a poner a continuación. Esta figura que pongo representa a el sindicato, por lo menos 20 integrantes. Esta figura que pongo representa una federación y esta otra a una confederación.
¿Sale? Ahí va. Muy bien. Sindicato. Por lo menos integrado por 20 personas, se van a registrar y su objeto es la defensa de los derechos que van a tener como gremio. Aquí está el sindicato. Federación, integrada por lo menos por 20 sindicatos. ¿Ok? Confederación, integrado por 2 o más federaciones. ¿Quedó claro? ¿Dudas? ¿Comentarios? Entonces, este es sindicato, este es federación y esta es una confederación. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, maestro. Ok. Rápidamente, mis queridos amigos.